Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a mirar el día de hoy cómo hacer una transformación de fuentes. Es una herramienta muy utilizada en el análisis de los circuitos que a veces nos simplifica nodos o nos simplifica mallas. Es decir, puede haber un ejercicio que tenga 5 mallas y haciendo alguna de estas transformaciones la podemos disminuir a 2, a 3, a 4 y lo mismo con los nodos. Entonces vamos a aprender cómo se hace. Listo, es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos esta configuración de fuente, acá B1, y de resistencia en serie, fíjense que aquí está en serie, entre dos puntos A y B, lo que yo hago es dejar esos dos puntos totalmente quietos. Fíjense que aquí no debe haber ningún otro elemento, o sea, esto no puede estar ocurriendo. Tenemos que garantizar que la corriente que va aquí también pase por la resistencia. Ahora, teniendo esto, entonces, vamos a decir que lo vamos a cambiar y a transformar por este que está acá, este ejemplo. Entonces, esta resistencia, el valor que tenga esa resistencia, la vamos a dejar en paralelo a los puntos. Y esta fuente la vamos a cambiar por una fuente de corriente, teniendo en cuenta que donde está el signo más, va la cabeza del flujo, va el flujo de la corriente. ¿Listos? Va la punta de la flecha. Entonces, muy sencillo. ¿Cuánto es el valor de esta fuente de corriente ahora si estoy haciendo esta conversión? Por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, esta corriente va a tener el valor de B1 dividido en la resistencia. Entonces, de ejemplo, tenemos acá una fuente, un B1 igual a 8 volts, y un AR igual a 2 ohm. ¿De cuánto sería la corriente que vamos a tener ahí? Es muy sencillo, 8 sobre 2, vamos a tener 4 amperes de corriente. Esta sería la corriente en esta resistencia. Estas transformaciones también las podemos hacer al revés. ¿Cómo sería al revés? Entonces encontramos que tenemos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Y aquí vamos a tener el otro punto, el punto A y el punto B, en paralelo. Dejo estos dos puntos totalmente quietos. Vamos a asumir que aquí en adelante está nuestro circuito, no importa que haya en nuestro circuito. Esta configuración debe estar así solita como está ahí. No puede haber una resistencia aquí en serie. Tenemos que garantizar que el voltaje que está recibiendo esta fuente de corriente es el mismo voltaje que está recibiendo esta resistencia. Ahora, ¿de qué valor va a ser el voltaje que tenemos acá? Entonces, por ley de Ohm es I por R, por lo tanto vamos a tener el valor de esta corriente multiplicado por la resistencia. Dejamos la resistencia en serie a la fuente y la dejamos con el mismo valor. Es decir, si tenemos una corriente que va a ser de 4 amperes y una resistencia que va a ser igual a 3 amperes, perdón, a 3 ohms, nuestra fuente de voltaje sería igual a 3 por 4, 12 volts. 12 volts. Si tenemos 12 volts acá, pues simplemente colocamos 12 volts, resistencia y ya. Esta configuración que está acá sirve tanto para fuente dependiente como para fuente independiente. O sea que yo puedo tener esto, así como está acá, y lo voy a cambiar por una fuente dependiente. Entonces lo coloco así, coloco esto así, y ya sabemos que exactamente en el circuito pues no va a tener un valor exacto porque sería independiente, ¿no? Pues si este es B1 dependiente, podría ser algo así como B1 es igual a 8 y 0, una variable que está por allá en el circuito. Entonces nuestra corriente sería igual a, vamos a colocarla acá, 8 y 0, que sería la variable, que sería esta fuente, 8 y 0, dividido en la resistencia. Por lo tanto, esto sería igual a 4 y 0. ¿Listo? Muy sencillo, lo mismo va a pasar o va a ocurrir aquí en la parte de abajo. Podemos tener una fuente de corriente. Vamos a colocarla con un flujo diferente y le vamos a arreglar ese flujo acá. Listo, vamos a colocar entonces una fuente dependiente con el flujo hacia abajo.
¿Cómo nos quedaría aquí entonces? Si yo tengo esta fuente dependiente con el flujo hacia abajo, recordemos que donde está el flujo es la cabeza acá. Va el más, menos, y vamos a tener el mismo valor. Este I que está aquí, que es de 4 amperes, va a depender de una variable. Vamos a decir que esa variable es 4Bx, un voltaje que está por allá en el circuito, no sabemos dónde. Bx. Por lo tanto, el resultado de esta fuente va a ser I por R, que sería 4Bx por 3. Y esto nos va a dar, el voltaje de esta fuente va a ser igual a 12 Bx. Y listo. Con esto hemos terminado el tema de transformación de fuentes. Más adelante lo vamos a aplicar en un circuito. Listo, nos vemos en el siguiente video.